solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino que fundamentalmente desde el punto de vista de su bienestar socioemocional, de su salud física, de su salud mental. Entonces, tenemos que, como país, saber combinar esas realidades. Porque en el fondo, acá tenemos que, en el fondo, contar con toda la información. Las comunas en cuarentena, los colegios no funcionan, eso es un dato. En la medida que salen de la cuarentena es importante ir avanzando en la presencialidad, como lo está haciendo todo el mundo, todos los países del mundo. Y en ese sentido, la combinación de cómo velamos de la mejor manera por el bienestar de los niños, que significa protegerlos del COVID como una tarea principal y evitar que las medidas que se toman los perjudiquen en otros ámbitos de su desarrollo integral, es el desafío. Yo tomo el punto que señala Monse, de que aquí hay que convocar a la máxima cantidad de personas con ese objetivo. Pero es que no, creo que también es muy importante. No ha podido, como si ese es el tema. Es que le quiero señalar, ministro, que el problema es que en Chile el tema del regreso o no regreso a clase se ha politizado desde el comienzo. Y eso ha sido, yo creo que, el peor de los mundos. Entonces, en ese sentido, sí, pero ¿cuánta responsabilidad tiene usted en que este tema se haya politizado? Porque finalmente, bien, le repito, porque lo que nosotros hemos visto es que usted repite por un lado, hay que volver a clase. El Colegio de Profesores dice, yo le voy a hacer la misma pregunta al Colegio de Profesores, pero se lo estoy haciendo usted como autoridad de salud porque está acá con nosotros. Pero ¿cuánta responsabilidad también tiene usted de no haber sintonizado, de no haber tendido los puentes, de no haber sido un buen político, porque usted no es educador? A usted está ahí como ministro de Educación porque es un político que puso el gobierno de Sebastián Piñera. Políticamente, de alguna manera, su función es articular. Y desgraciadamente, el tema del regreso de los niños al colegio en Chile se politizó. Sí, como se ha politizado lamentablemente en todas partes del mundo, pero eso obviamente no es una excusa. A ver, con esa mirada, Monse, es bien importante. ¿Cuáles son los elementos políticos que uno tiene precisamente para lograr ese objetivo? Primero, generar espacios amplios de discusión y de participación. Lo hemos hecho. Se puede seguir profundizando, por supuesto, pero yo quiero ser muy enfático en que los espacios de participación y diálogo han estado siempre disponibles, ministro, y han funcionado. Fueron unas reuniones de prensa, perdón que lo interrumpa, unas reuniones de prensa que habían 3 alumnos. El año pasado, como un gesto comunicacional, se hicieron esta suerte como de reuniones ante la prensa con 3 alumnos, 2 profesores, 2 papás, que todos estaban de acuerdo con volver al colegio. Eso es, de alguna manera... No me refiero a eso, Monse, me refiero a que... No, porque la verdad lo que uno pregunta es que el ministerio anda por un lado y la realidad anda por otro. Entonces también en ese... Pero déjeme darle más antecedentes. Déjeme darle más antecedentes. No me refiero a un punto de prensa que se puede haber publicado en algún minuto. Me refiero a que yo todas las semanas, desde que se inició la pandemia, sin ninguna interrupción durante todo el tiempo de la pandemia, ahora por las elecciones está interrumpido, me reuní todos los lunes con todos los presidentes de las principales asociaciones de municipios del país, todos los lunes durante todo el periodo de la pandemia, con el Colegio de Profesores, con los asistentes de la educación, con los apoderados, con los alumnos, no en esas reuniones a las que usted se refiere, sino que en forma permanente reuniones de trabajo. Se nos hicieron ver necesidades que tenía el sistema, primero para acompañar el proceso de educación a distancia, que fue la principal prioridad durante, por supuesto, el inicio de la pandemia. Se hicieron todos esos esfuerzos. No los voy a enumerar acá porque entiendo que no es el propósito, pero una serie de recursos disponibles que fueron precisamente iniciativa de estos procesos de participación y de diálogo. Se mostraron, una vez que las actividades presenciales podían empezar a retomarse, necesidades por parte específicamente del mundo docente. Fueron resueltas. Se nos pidió prioridad en la vacuna, se entregó. Se nos pidió un seguro para los alumnos, se llevó a cabo. Se han pedido más recursos, se ha entregado mayor flexibilidad y se han mejorado esas entregas. Entonces, perfecto. Por supuesto que yo soy un ministro que tiene un cargo político, que tiene una responsabilidad de convocar. Lo asumo, no tengo ningún inconveniente. Pero creo también que es muy importante que todos asumamos la responsabilidad que tenemos de trabajar en conjunto para lograr ese objetivo. Y desde ese punto de vista, yo seguiré haciendo todos los esfuerzos para convocar.
Y en la medida que algunos no quieran ser convocados, nuestro esfuerzo va a estar en generar condiciones para que eso efectivamente se produzca. Ministro, pero la idea es consensuar ese objetivo, porque en lo que estamos aquí es que, a ver, la educación, el ingreso a clases no puede ser una isla dentro de una realidad de país, ¿no es cierto? Yo le planteaba la pregunta si no se apresuró, usted dice que no. Fue a 2 semanas antes del peor pic que ha tenido la pandemia en Chile. O sea, usted quiso entrar a clase 2 semanas antes cuando los demás le decían, oiga, no es pertinente, no es oportuno, tenemos susto, vacunémonos primero. Perdón, ¿quiénes eran los demás? ¿Quiénes eran los demás, Julio César? ¿Perdón? ¿Quiénes eran los demás? Porque en ese tiempo, quiero recordar que la Defensoría de la Niñez pidió que se abrieran los colegios. El Colegio Médico en ese momento pidió que se abrieran los colegios. La UNICEF, la UNESCO, los alcaldes estuvieron de acuerdo. O sea, cuando dicen los demás decían que no se podía hacer, ¿quiénes eran los demás? La atención que usted ha tenido permanentemente con los profesores, con los apoderados, con la ciudadanía. Ministro, si la gente, cuando usted ha convocado que vaya a clase, la gente no va a clase. ¿Son los menos los que van a clase? No, un millón de alumnos fueron a clase en marzo, Julio César. ¿De cuántos, ministro? Entonces, la gente no va a clase. ¿Qué significa que la gente va a clase cuando un millón de niños fueron a clase durante marzo? ¿De cuántos? ¿Perdón? ¿De cuántos? ¿1 millón de cuántos? De 3 millones. Por eso le digo. Tuvimos un tercio. Entonces, obviamente que esto es complejo, pero no podemos nosotros empezar a generar una realidad que no coincide con los datos. Yo sé que a veces cansa escuchar datos, pero los datos son fundamentales para poder tomar decisiones. Ministro, si yo no le quiero quitar la copa, si usted, yo ya le pregunté, usted dijo que no se apresuró. Mi punto es del oasis, que no puede ser una isla en todo esto. Entonces, hoy día nuevamente estamos viviendo momentos complejos. Se entiende que hoy día estamos hablando de la vuelta a clase de 10 comunas de la región metropolitana. Hay 100 comunas en fase 2, hay 10 comunas en la región metropolitana. Las comunas vulnerables, por supuesto, están mirando por la tele como nosotros discutimos si se vuelve o no se vuelve a clase. Quizá ellos sin ninguna pretensión de volver a clases presenciales, que es la realidad del país. La octava región tiene comunas hace 5 semanas confinadas, sin ninguna posibilidad de clases, no han podido tampoco y no van a volver a clase. Entonces, estamos hablando también ya, al hablar de esto, de esta vuelta, de una pequeña realidad. Pero bueno, en esto estamos. Le quiero hacer una pregunta sobre las capacidades de las salas y cómo se ha provisto para ampliarlas y para ver eso. Y sobre el aforo de todo el mundo preescolar. ¿Hay aforo en toda la educación preescolar? ¿Hay un aforo, ministro? Sí, efectivamente, los protocolos sanitarios establecen aforos que obviamente dependen de las características de cada sala, de cada establecimiento. Pero tenemos que ir a un corte. ¿Sí? Tenemos que ir a un corte, ministro, porque para darle su tiempo para que responda. La pregunta es, ¿no es cierto? ¿La educación preescolar tiene un aforo establecido? 11:54, volvemos.